Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Iliana Andrade, soy estudiante de la UNAD y hoy les vengo a hablar de la membrana plasmática, también llamada plasmalema. Esta es un delimitante del territorio de la célula que controla su contenido químico, es decir, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular e intracelular. Sus principales funciones es regular el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Es una estructura continua que rodea la célula por un lado y está en contacto con el citoplasma y por el otro lado con el medio extracelular que representa el medio externo. La membrana está constituida por las siguientes moléculas: lípidos, proteínas y carbohidratos. Los folípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son folípidos. Estas moléculas son anfipáticas. Esto significa que poseen un extremo hidrofílico muy polar, que son como la cabeza, y una estructura hidrofóbica no polar constituida por dos largas cadenas de ácidos grasos, que son la cola. Otro tipo de moléculas de los lípidos de la membrana plasmática está constituida por el colesterol, que contribuyen a la doble capa lípida sea menos fluida y permeable. Esto es debido a su rígida estructura cíclica de esteroide, que se interpone entre las colas de los folípidos, lo que disminuye la capacidad de los movimientos de los ácidos grasos y provocan la capa sólida de la membrana plasmática. Las proteínas, mientras forman una estructura principal de la membrana. Muchas de sus funciones biológicas dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan material hacia el interior y el exterior de las células. Otras sirven como receptores de enzimas. Los carbohidratos, estas son moléculas que se encuentran ubicadas en la mayor parte de la superficie externa de la célula eucariota, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Y sus funciones son presentar propiedades inmunitarias y participar en el proceso de coagulación de la sangre y las reacciones inflamatorias. En los glóbulos rojos representan los antígenos propios de los grupos sanguíneos A, B, O. También protegen la superficie de la célula de posibles lesiones. Otra de sus funciones es confieren la vicosidad a la superficie de la célula, permitiendo el deslizamiento de células en movimiento, como los glóbulos blancos leucocitos. Intervienen de fenómenos de reconocimiento celular particularmente importantes durante el desarrollo de embrión y en el proceso de rechazo de injertos y trasplantes. Ahora hablaremos del transporte de la membrana celular. El transporte de la membrana celular es el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el medio exterior en el que se encuentra. Por ejemplo, la difusión de gases, sudoración, exocitosis. Esto se produce a través de la membrana plasmática, que es una barrera semipermeable que delimita la célula. El transporte celular es vital para el ingreso de nutrientes y sustancias disueltas en el medio y la expulsión de residuos o sustancias metabolizadas en el interior de la célula, como las hormonas o enzimas, de acuerdo a su dirección de desplazamiento de la materia y su costo de energía. Hablaremos de transporte pasivo. Al favor de el gradiente y concentración, es decir, que un medio más concentrado o uno menos, ocurre por difusión a través de la membrana y no tiene costo alguno de energía, ya que aprovecha los movimientos azarosos de las moléculas, su energía cinética. Existen 4 tipos de transporte pasivo, los cuales son difusión simple, que nos dice el material pasa del área más concentrada a la menos concentrada hasta equipar los niveles. Difusión facilitada, el transporte está a cargo de proteínas especiales para el transporte que se encuentra en el interior de la membrana celular. Filtración, que se dice que la membrana plasmática posee poros por los que puede filtrarse material de ciertos tamaños específicos hacia su interior y por presión hidrosófica. Osmosis, que son semejantes a la difusión simple, depende del paso de las moléculas de agua a través de la membrana por la presión propia del medio y la selección de la misma.
El transporte activo, a diferencia del pasivo, marcha en contra del gradiente de concentración, de una zona menos concentrada a una más concentrada, por lo que tiene un costo de energía celular. Esto le permite a las células acumular el material que necesitan para su proceso de síntesis.